Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Adriana Atencia y les voy a hablar sobre lo que es la noción general de los contratos. En el artículo 1133 establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entre sus caracteres encontramos que el contrato es una convención, es decir, que involucra el concurso de la voluntad de dos o más personas. También el contrato produce efectos obligatorios entre las partes, solamente entre ellas. Es un contrato privado. El contrato también es fuente de obligaciones y también se encuentra el principio de la autonomía de la voluntad. En su clasificación encontramos los que surjan de obligaciones de una o ambas partes. Entre ellos están los bilaterales, unilaterales y los sinalagmáticos imperfectos. Los unilaterales cuando una de las partes está obligada. Las bilaterales cuando ambas partes están obligadas. Y los sinalagmáticos imperfectos es cuando es unilateral y se puede volver bilateral. Entre su segunda clasificación encontramos según el fin perseguido por las partes. Entre ellos están los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Los onerosos son aquellos que buscan una contraprestación o algún beneficio. En cambio, los gratuitos, por el contrario, no buscan ningún beneficio o contraprestación. Entre ellos están los desinteresados, liberalidades gratuitos por su esencia. En tercera clasificación encontramos según la determinación de las prestaciones de alguna de las partes, depende de un hecho casual o no. Entre ellos están los conmutativos, que son aquellos que se fijan la extensión y la prestación en el momento del contrato, y los aleatorios, que no se fijan, ya que es un evento que se puede causar, depende de un hecho. Según su carácter encontramos los preparatorios, los principales, los accesorios y los conexos. Los preparatorios son aquellos que pueden crear un estado de derecho que pueda servir de base o fundamento a la celebración de otros contratos posteriores. Y los principales son aquellos que cumplen por sí mismos un fin contractual propio, sin tener relación alguna con otros contratos. Existen los contratos accesorios, que son aquellos que se realizan para garantizar un contrato distinto o una obligación así de otra fuente. No existen para cumplir un fin contractual propio. Y los conexos, que son aquellos en los cuales existe una conexión tan íntima entre ellos que no se pueden concebir como contratos independientes. Encontramos también según la duración de la ejecución de las prestaciones, que pueden ser de cumplimiento instantáneo o de cumplimiento sucesivo. Las de cumplimiento instantáneo se producen cuando se ejecuta la prestación una única vez. En cambio, la de ejecución continua no necesita una unidad de tiempo, sino que necesita el transcurso del tiempo, según las normas legales que lo regulan. Entre ellos están los nominados y los innominados. Los nominados son aquellos en los que están expresamente regulados en la ley y mediante normas dictadas en ese efecto. En cambio, los innominados son aquellos que no están regulados específicamente dentro de la ley. Los requisitos para la existencia de un contrato los establece el artículo 1325 del Código Civil Italiano en 1942, que debe existir acuerdo entre las partes. Debe existir la causa, el objeto y también la forma cuando resultada prescrita por la ley bajo pena de nulidad. Para verificar los requisitos de la validez del contrato, los podemos encontrar en el artículo 1142 del Código Civil, el cual establece que el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o una de ellas y por vicios del consentimiento. Como requisito del contrato encontramos el consentimiento, que es el acuerdo de voluntad de las partes para crear obligaciones en una manifestación de voluntad deliberada. Entre ellas está la expresa y la tácita. La expresa es cuando se realiza por comunicación escrita, verbal o mímica, y la tácita es cuando se hace un comportamiento que es indudable de la manifestación de lo que quiere la persona. Encontramos el silencio como manifestación de la voluntad, que es aquello que es equívoco a menos que dentro de la norma o de la ley esté establecido expresamente. Y en la comunicación de la manifestación de la voluntad es cuando la persona ejerce su voluntad y la comunica. Entre los vicios de la voluntad encontramos lo que es el error, que es una institución del derecho que puede deformar la voluntad interna de una persona que declara su voluntad. Esto se produce cuando una persona forma su voluntad interna sobre la creencia inexacta de la forma del contrato. Entre ellas está la formación del contrato, que es aquel proceso en donde se integra la voluntad de las partes contratantes. También pasamos ya posteriormente a las conversaciones preliminares, donde se
habla sobre el contenido y el alcance de las prestaciones, en que entre la oferta está la manifestación de la voluntad, los requisitos de la oferta, que sería contener los elementos necesarios para la existencia del contrato, debe ser dirigida a personas o personas determinadas, debe ser comunicada a la otra parte. También está la oferta con plazo y los fundamentos de la obligatoriedad de la oferta. Encontramos lo que es el precontrato, invitación a ofrecer y oferta al público, que debe tener en cuenta. No debe confundirse la oferta con la promesa de contratar aceptada. Tampoco debe confundirse la oferta con la invitación a ofrecer. La oferta, también encontramos la oferta al público y la oferta pública de recompensa. La aceptación, que es la manifestación de voluntad del destinatario otorgando su conformidad a la oferta. También podemos ver que puede ser revocada. El destinatario puede revocarla antes de que llegue al conocimiento del oferente, comunicándosela por una vía más rápida. Entre los requisitos de la aceptación encontramos que debe ser libre, es decir, que tiene que haber plena libertad para aceptar o negar la oferta, que debe ser pura y simple, lo que implica que debe ajustarse a todo el contenido de la oferta. Y por tercero, la aceptación debe ser comunicada al oferente. En ofertas sin plazo, la aceptación debe ser comunicada de inmediato y con plazo debe ser en el plazo acordado. Hablaremos sobre el objeto. La doctrina tiene una discusión sobre si el objeto es o no la misma prestación dentro de la obligación. Tomaremos esta postura. Dentro de su clasificación encontramos que existen las prestaciones de dar, hacer y no hacer, prestaciones positivas y negativas, y las prestaciones de medio y de resultado.